Empezamos. Bueno, estamos viendo que entonces la transformada de Laplace para el caso de los sistemas continuos permite transformar mi sistema de ecuación diferencial a un sistema de razón de polinomios que es más fácil, en teoría, de poder entender cómo funcionará el sistema en el caso continuo. En el caso de la transformada de Laplace, que está aplicada para el dominio continuo, existe un símil que es la transformada Z que está especificada para el dominio discreto. Entonces, en el dominio discreto, si yo tengo una ecuación, donde ahora tengo una ecuación de diferencias, y de n menos 0.8 y de n menos 1 más 0.15 y de n menos 2 es igual a x de n. Esta ecuación de diferencias representa el símil de lo que sería la ecuación diferencial en el caso del dominio continuo. Cuando aplico la transformada de Laplace, la transformada Z a este conjunto, necesito ahorita una propiedad de esa transformada Z, y es que si yo tengo y de n, entonces su transformada Z, que la represento así, es y de z, y la y de n menos n0 se representa en la transformada z como z a la menos n0 por y de z. O sea, si yo tengo una señal que está retrasada en el tiempo, la transformada z de esa señal con ese retraso es el valor de z a la menos n0 multiplicada por la propia transformada z de la señal sin el retraso que estoy teniendo originalmente. Eso produce que mi sistema de ecuaciones ahora se vea como y de z, que va a estar en cada uno de estos términos que están acá, multiplicando a el polinomio 1 por menos 0.8 z a la menos 1 más 0.15 z a la menos 2, y esto es igual a la transformada z de la entrada que tengo como x de z. Del dominio continuo sabemos que si yo divido la salida y de z entre la entrada x de z, y lo dejo de manera aislada, y de z sobre x de z, a esta forma se conoce como la función de transferencia, que sería en este caso h de z, y en este caso este término pasa dividiendo, entonces la transformada z o la función de transferencia de este sistema de ecuaciones lo puedo representar rápidamente como este término que está dividido por acá. Esta forma que tengo acá, que es la función de transferencia de mi sistema, la puedo expresar muy rápidamente simplemente de conocer la ecuación de diferencias que tengo acá. En el denominador de esta función de transferencia están los coeficientes de los retrasos que tengo de mi salida, y en el caso del numerador tengo los coeficientes de la parte de entrada. Y esto es algo que causa mucha confusión cuando se está entendiendo estos temas. La función de transferencia es y de z entre x de z, pero la forma de cómo se construye la función de transferencia es coeficientes de la entrada entre coeficientes de la salida, que se genera por el cruce que hago al hacer esta separación de las variables que tengo en esta primera ecuación que está definida por acá. Entonces, al igual que pasaba con el dominio continuo, si esta es la función en el dominio de z, al aplicar la función inversa, o sea la antitransformada z de este término, lo que obtendré es la función de respuesta al impulso de mi sistema, h de z, tengo h de n, e inmediatamente al hacer esta operación. Igual que lo que hago con Laplace, yo en lugar de evaluar la antitransformada z de manera numérica, lo que hago es buscar que haya relaciones de reciprocidad entre las formas de las estructuras que tengo del lado z con cosas que yo conozco en el dominio del tiempo o en el dominio de las muestras. Para eso necesito entonces saber aquí algunos pares que son los pares más simples de la transformada z entre señales
y valores respectivamente de los términos de este lado de z. Entonces, delta de n produce el valor de 1, u de n produce, a diferencia del Laplace, produce 1 entre 1 menos z a la menos 1, y alfa a la n por u de n produce el término 1 entre 1 menos alfa z a la menos 1. Estos tres son los pares más básicos que necesito, y casi que todos los demás valores de pares que tengo, el dominio, aquí tengo el dominio de tiempo o muestras, y en este lado tengo el dominio z, está definido por aquí. Entonces lo que busco hacer es que esta función que está acá se parezca a los términos que tengo acá, y en el caso de la transformada z, esta forma es la forma que yo busco tener para todos los elementos, o separar todos los elementos de una función de transferencia en términos que sean similares a estos. Lo mismo hice en el caso de Laplace. En el caso de Laplace busqué que los términos fueran de la forma exponencial para poder encontrar entonces la función de la respuesta al impulso de mi sistema. Lo que tengo que hacer es llevar este término a formas que son de este estilo, y al igual que hice en el caso de Laplace, lo haré mediante las fracciones parciales. Entonces mi función de transferencia, que en este caso h de z es igual a 1 entre 1 menos 0.8 z a la menos 1 más 0.15 z a la menos 2, busco busco tener sus dos formas en factores primos que pueda lograr ahí. Entonces, los factores primos del caso de z son un poco distintos a las formas que tengo en el caso de Laplace. En el caso de z, esto es igual a, los factores primos serán de esta forma, uno y 1 en estos términos, porque la multiplicación de este con este tiene que darme 1, entonces pongo 1 y 1, para que me dé z a la menos 2, entonces necesito aquí z a la menos 1, z a la menos 1, y en este caso tengo este que multiplicará a un 1, dará este valor, este por este y este por este, me faltan aquí los coeficientes, generará z a la menos 1, y estos dos coeficientes que están acá, junto con los z a la menos 1, generarán a z a la menos 2. Entonces busco, al igual que lo hacía con los polinomios positivos, dos números que multiplicados me den 0.15 y que sumados me den 0.8. Entonces esto sería 0.3 y menos 0.5 z a la menos 1. Siendo estos valores 0.3 y 0.5 los valores de las raíces de este polinomio que está definido por acá. Aunque si lo escribiera en potencias positivas, cuadrado, lineal, potencia 1 y potencia constante, los mismos valores que obtengo de esas raíces van a ser exactamente estos valores de raíces que están ubicados por acá. Entonces, esta fracción o esta división de polinomios que están aquí son iguales, o puedo reescribir este término en estas formas que estoy expresando acá como factores primos, y dado que aquí están mis factores primos, entonces puedo también escribir esta forma como algo que está dividido por 1 menos 0.3 z a la menos 1 más un b que está dividido por 1 menos 0.5 z a la menos 1. En estas formas que están acá, estos valores de A y de B son valores constantes, y entonces generarán en el dominio del tiempo h de n algo que será A que multiplica a 0.3 a la n más B que multiplica a 0.5 a la n, y todo esto por u de n para darle el sentido de causalidad
de mi sistema. Entonces, de esta forma o de esta estrategia de fracción parcial, puedo conocer inmediatamente la función en el tiempo por reciprocidad entre esta tabla que estoy teniendo acá. Si esta es una forma que está en el dominio de Z, la forma en el tiempo es la asociada que está acá, sin necesidad de evaluar la antitransformada Z, que es una variable que está expresada en el dominio de la variable completa. Y lo mismo pasa con esta. La transformada Z y la antitransformada Z son funciones lineales, por lo tanto, la suma de dos factores va a ser la suma de los dos elementos en el tiempo. El escalamiento, que es este factor que está multiplicando a la transformada Z, está escalando también acá, y entonces puedo encontrar formas más sencillas que relaciones recíprocas, relaciones que pueda tomar entre estas dos para construir la función en el tiempo y analizar lo que sucedería en el tiempo cuando paso por esta señal. Si tengo entonces otra vez la función en el dominio del tiempo, tengo h de n, una nueva entrada que sería x de n, será entonces la convolución de la entrada con la propia respuesta de impulso de mi sistema, y por lo tanto sé o puedo saber cómo va a ser la salida de mi sistema ante esa nueva entrada, sin necesidad de evaluar parte real, parte homogénea, parte transitoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que encontrar esta descomposición de factores primos, los valores de A y de B, y para eso ocupo el método de fracciones parciales. Voy a reescribirlo. Y entonces yo busco algo que sea así. H de Z es igual a 1 entre 1 menos 0.3 z a la menos 1 por 1 menos 0.5 z a la menos 1, y es igual a este término que es menos 0.3 z a la menos 1, ¿ya? Más 1 menos 0.5 z a la menos 1, que está abajo de B. Igual que lo que hice con las fracciones parciales en el dominio continuo, lo que busco es que este por este me dé el denominador, cosa que ya lo realicé, y luego la suma de fracciones, que es una suma de fracciones cruzadas, debe darme el valor del numerador, que en este caso es 1. O sea, A por 1 menos 0.5 z a la menos 1 más B por 1 menos 0.3 z a la menos 1 tiene que ser igual al término 1, que es el numerador. Si de dos fracciones tengo numeradores iguales y denominadores iguales, las dos fracciones son exactamente la misma fracción. Y ahora lo que tengo que hacer es, igual que lo que hice en el caso continuo, reemplazar los valores de z en cada una de las raíces que tengo acá para ir quitando o generar mis dos ecuaciones con mis dos incógnitas y poder encontrar entonces los valores que me faltan, que son A y B. Puedo sustituir el valor de z en cualquier valor que a mí se me ocurra y generar las dos ecuaciones. Sin embargo, es más fácil, y por simplicidad, es más fácil evaluarlo en los elementos que quitarán a una de las variables para poder hacerlo de manera rápida. Entonces, si z es igual a 0.5, noten aquí que con el signo y con el valor de z a la menos 1, este término va a ser 1 menos 1, entonces este término se va a cancelar y lo que obtendré es b igual a
perdón, B por 1 B por 1 menos 0.3 sobre 0.5, es este, es igual a 1. Y aquí tengo entonces B es 1 menos 3 quintos, esto es igual a 2 quintos. Y entonces B es igual a 1, por lo tanto el valor de B es igual a 5 medios. Siguiente caso, entonces, si z es igual a 0.3, entonces este término será el que se cancele, y entonces tengo a por 1 menos 0.5 sobre 0.3 es igual a 1, y aquí tengo a que multiplica a 1 menos 5 tercios, entonces esto es menos 2 tercios, a por menos 2 tercios es igual a 1, por lo tanto el valor de A es igual a menos 3 medios. Lo he definido acá, y por lo tanto ya conozco entonces con estos valores que están aquí, los valores que corresponden a estos términos, y por consiguiente conozco ahora cuál es la respuesta al impulso de mi sistema. Entonces, borrando esta parte, sustituyendo sus valores, mi función de transferencia h de z la puedo representar como menos 3 medios entre 1 menos 0.3 z a la menos 1 más 5 medios entre 1 menos 0.5 z a la menos 1. 3 medios, 3 medios. Entonces ahora puedo ya escribir directamente la transformada z, la z inversa de esta, que me va a generar el valor de h de n. H de n va a ser igual entonces a menos 3 medios que multiplica 0.3 a la n más 5 medios que multiplica a 0.5 a la n. Puedo factorizar el valor de medios, puedo factorizar también arreglando un poco los signos para que se vea mejor mi ecuación. Entonces esto es un medio que multiplica a 0.5 a 5 por 0.5 a la n más, perdón, menos 3 veces 0.3 a la n, todo esto por u de n hasta aquí. Y otra vez las formas que observo acá. Entonces cuando este es 1, cuando n es igual a 0, cuando n es igual a 0, esto es 5 menos 3 entre 2, esto es el valor de 1. Entonces puedo graficar ahora mi respuesta al impulso, aquí vale 1, y después esta forma va a ir decreciendo dependiendo de los valores de 0.5 y de 3. Entonces en general puedo verla que va a ser una forma que va decayendo en función del tiempo, como se observa en esta gráfica. Puede ir alternando los valores, pero todo eso depende de cómo sean los valores de 0.5 y de 3 que se van a ir generando ahí, para poder ver o visualizar cómo sería entonces mi gráfica completa que tengo definida en este sentido. Entonces, un punto importante aquí a notar es que estos que están acá, que son los valores de los alfas que tenía, alfa a la n por u de n, produce a través, o está asociado con la transformada z, con términos que son del estilo 1 por 1 menos alfa z a la menos 1, este término que está aquí, el valor de alfa como tal, marca entonces los valores de las potencias o de la base exponencial que tengo en mi respuesta
al impulso que está acá. Y por lo tanto, el valor de alfa, en este caso, el valor absoluto de alfa tiene que ser menor a 1 para lograr que el sistema sea estable y que al hacer la exponenciación, al elevarlo a las potencias positivas cada vez más grande, vaya decreciendo en función del tiempo y no vaya aumentando, generando entonces un sistema que sea inestable. Por lo tanto, las raíces que son estas, punto 3 o punto 5, del polinomio característico de mi ecuación diferencial deben ser menores a 1 para lograr o para definir el criterio de estabilidad de mi sistema, como es el caso que tengo acá. Entonces, si ya tengo esta función, vamos a ver qué es lo que pasa también cuando incorporo el término o ver qué es lo que sucede cuando coloco mi sistema, una entrada, una respuesta a escalón en este sentido. Mi sistema original, que era y de n menos 0.8 y de n menos 1 más 0.15 y de n menos 2 es igual a x de n, puedo entonces encontrar la relación que existe de y de z es igual a el inverso de este, 1 entre 1 menos 0.8 z a la menos 1 más 0.15 z a la menos 2, que multiplica a x de z que está expresada acá. Esta es mi función, esta es y de z, h de z por x de z. Entonces, si yo puedo encontrar la transformada z de la entrada, multiplico mi función de transferencia por la transformada z de la entrada y resuelvo otra vez por fracciones parciales para encontrar los componentes que serían o que representan a la salida y de n en este caso. Ahora lo que estoy diciendo es que voy a encontrar mediante este método el valor de la respuesta escalón de mi sistema, y de x de n, y de n, y entonces en este caso coloco aquí un u de n. Mi sistema, déjenme expresarlo otra vez en términos de factores primos, será 1 entre 1 menos 0.3 z a la menos 1 por 1 entre 1 menos 0.5 z a la menos 1 acá, y el término x de z dada la entrada u de n, entonces será 1 entre 1 menos z a la menos 1 que está acá. Si mi señal, como es este caso, tiene una transformada z que se puede representar como un factor primo de los que conozco para mis fracciones parciales, entonces está completo todo mi sistema y puedo seguir avanzando sin mayor complejidad al respecto. Entonces, si esta es y de z y esta es la multiplicación de factores primos, existe también la forma de suma de sus factores, que es 1 menos 0.3 z a la menos 1 más 1 menos 0.5 z a la menos 1 por un b más 1 menos z a la menos 1 por un c que está definida por acá. Cada una de estos términos están multiplicados por un valor constante arriba, que son estos, y generarán en el tiempo otra vez una respuesta que es a por punto 3 a la n más b por punto 5 a la n más c, simplemente porque este que está aquí, que es el factor asociado con la respuesta escalón, vuelve a aparecer. Y de hecho, al igual que sucedía o que sucede en el caso continuo, esta forma que está acá responde únicamente a la misma forma de la respuesta de la función de transferencia, que es esta, y esto generará la parte transitoria del sistema, o de la respuesta, y este factor que está aquí generará entonces la parte de la respuesta de estado estable,
del sistema. El estado estable siempre lo asociamos a la forma de la entrada y por lo tanto esta es la parte de estado estable de mi sistema que estoy evaluando aquí. El numerador en estos casos, que son estos, 1, 1 y 1, vuelve a ser 1 y entonces lo que tengo que hacer es encontrar los valores de A, de B y de C que generan entonces esta nueva representación de mi transformada Z de la salida, que es Y de Z. Déjenme borrar esta parte de acá para tener espacio y poder escribirlo. Entonces tengo y de z es igual a entre 1 menos 0.3 a la menos 1 más 1 menos 0.5 z a la menos 1 con b más 1 menos z a la menos 1 con c. Nuevamente el denominador está cubierto porque es la multiplicación de los tres denominadores, que son los tres factores primos que tengo definidos ahí, y ahora lo que tengo que hacer es igualar o generar la ecuación para igualar con el numerador, que sería en este caso 1. Voy a ahorrarme un poco de valores, los voy a poner todos acá. Entonces a multiplica a 1 menos 0.5 z a la menos 1 por 1 menos z a la menos 1 más b que multiplica a 1 menos 0.3 z a la menos 1 por 1 menos z a la menos 1 más c que multiplica a 1 menos 0.3 z a la menos 1 por 1 menos 0.5 z a la menos 1. Y algo que se me enseña mucho es que cuando yo reemplazo en el valor del sistema o de la raíz del sistema, que es 0.3, como esta está dividida justamente entre 0.3, cancelará a las otras dos variables que están definidas por acá, y por lo tanto se dice que para encontrar la variable necesito reemplazar en el término propio de la raíz de esa variable asociada a este sistema. Entonces, si z, y esto tiene que ser igual, falta este término, 1 entre esto mismo, 1 menos 0.3 z a la menos 1, 0.5 z a la menos 2, 0.5, etc. Para no complicarme más ahorrar espacio en el pizarro. Entonces, si z es igual a 0.3, este término se cancelará, este término se cancelará, y entonces tengo a que multiplica a 1 menos 0.5 sobre 0.3 por 1 menos 1 sobre 0.3 es igual a 1. Esto es a por 1 menos 5 tercios sería menos 2 tercios por esto es lo mismo que 10 tercios, entonces 1, mejor lo escribo, 1 menos 10 tercios, este es 3 tercios, entonces es menos 7 tercios. Entonces más con más se va, 3 por 3 da 9, 7 por 4 da 7 por 2 da 14, y entonces esto es 9a es igual a 9 sobre 14. Siguiente valor, entonces si z es igual a 0.5, este se va, y que me queda como el valor de b por 1 menos 0.3 sobre 0.5 que multiplica a 1 menos 1 sobre 0.5, es este término. Noten que pude haberlo hecho de manera inmediata. Este que está acá, para obtener el valor de a, multiplico por este, evaluando el punto 3. Este, para obtener el valor de b, multiplico a este y a este por 0.5, y a este término, para encontrarlo, multiplico a este y a este en z igual a 1. Entonces aquí pongo b que multiplica a 1 menos 3 quintos, sería 2 quintos,
y aquí tengo 1 menos 10 sobre 5, entonces esto es menos 1. Esto es menos 2, esto es menos 1, entonces b es igual a 1, b es igual a menos 5 medios. Unido ahí, y ahora me falta el tercero, que es si z es igual a 1, entonces z es igual a 1, entonces c multiplica a 1 menos 0.3 por 1 menos 0.5 es igual a 1, y este c, este sería 0.7 por 0.5, 0.35 igual a 1, c es igual a 1 sobre 0.35, entonces lo mismo, 100 sobre 35, voy a poner la fracción un poco más fácil. Déjenme expresar esa fracción un poco más sencilla. Céntimos. Pues sí, tiene quinta y tiene quinta. Entonces terminé con mi evaluación. Y entonces la señal de salida, ya que tengo los valores de A, de B y de C, ya puedo expresarla de manera inmediata. Entonces y de n va a ser igual a 9/14, 9 sobre 4, 9 sobre 14, perdón, que multiplica a 0.3 a la n menos 5 medios, que multiplica a 0.5 a la n más 20 séptimos, y todo esto multiplica a u de n. Entonces la respuesta escalón de mi sistema, que es lo que esperaba, aquí, la tengo casi la tengo de manera inmediata. Estos que están acá corresponden justamente a estos y forman la parte transitoria de mi sistema, porque estos valores van a ir atenuando, 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 y terminarán siendo 0 cuando pase el transcurso del tiempo o de las muestras que tengo acá. Estas partes van a ir decayendo en función del tiempo, y esta parte de 20 séptimos, que está por acá, 20 séptimos, se va a permanecer, y de hecho es lo que va a suceder al final de mi función. Voy a suponer algo que está pasando así. Y asentará en el valor de 20 séptimos, siendo que esto es transitorio, y esto es estado estable. Otra vez, con el análisis que había hecho antes, esta es la parte homogénea de mi sistema, y esta es la parte particular de mi sistema, que es YP de n, que tengo definida ahí. Entonces el sistema terminará asentándose en este valor de 20 sobre 7 que está por acá. Si esto es cierto, entonces este valor de la respuesta de estado estable la pude haber obtenido directamente de mi transformada o de mi función, de mi ecuación de sistema, mi ecuación de diferencias que tenía originalmente. Borrar acá esta parte para reescribir entonces la ecuación de diferencias que tenía generada con este sistema. Entonces mi sistema, mi ecuación, mi sistema original, dice que es y de n menos 0.8 y de n menos 1 más 0.15 y de n menos 2 es igual a x de n, y la forma que tengo de encontrar la respuesta de particular yp de n es reemplazando k por u de n, y entonces eso genera
un término que sería K UDN menos 0.8K por UDN más 0.15K por UDN es igual a UDN, y entonces puedo sumar todos estos. Esto sería el valor de K que multiplica a 1, bueno, evalúo en n menos 1, n menos 2, perdón, hacerlo por pasos, escribirlo como debe ser. N menos 1 es este, 15K por UD n menos 2 igual a UD. Y ahora sí, reemplazando los valores de n en términos que sean mayores a 2, entonces todos estos que están acá se convierten en 1, y ahora tengo un término que es K multiplica a 1 menos 0.8 más 0.15 es igual a 1. Tomando todas estas fracciones, punto 1 menos punto sería 1 más punto 15 es 1.15, menos punto 8 es punto 35, y justamente es la misma fracción que había obtenido al reemplazar el valor de C con el bueno, al calcular el valor de C que tenía hace rato, y por lo tanto K es igual a 20 séptimos, que es exactamente lo mismo que obtuve del término de fracciones parciales que había obtenido por acá. Entonces, los dos sistemas son perfectamente homogéneos. Bueno, los dos sistemas dan la misma salida, y por consiguiente puedo confiar entonces en los términos que estoy obteniendo de los coeficientes de estas entradas que están ubicadas por aquí.